buenas noches. Dios los bendiga, estimados hermanos. Aquí una vez más con todos ustedes, dándole gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y por lo que Dios ha hecho con nosotros durante todo este tiempo, hermanos. Esta noche, este bosquejo que queremos compartir con ustedes, mis queridos hermanos, es un tema que quisiera desarrollarlo y voy a tratar de desarrollarlo en los espacios que yo tenga. Es sobre el fruto del Espíritu Santo, pero la Biblia habla que el fruto del Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Pero ese fruto no es divisible, no es divisible. La palabra habla de las obras de la carne, que eso es plural, muchas obras de la carne, pero la palabra habla de un fruto del Espíritu Santo, que ese fruto del Espíritu Santo se vive en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Yo siempre hemos dicho que es como una mandarina, por decirlo así, un solo fruto, pero con diferentes gajos. Digamos que uno de los gajos de esta noche, el que quiero compartir con ustedes, hermanos, es el último de ellos. En la versión Reina Valera habla de templanza como el último fruto del Espíritu Santo, pero en la nueva versión internacional le llama dominio propio. Y hermanos, es el último que menciona como uno de estos gajos del fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué vamos a hablar hoy del dominio propio? Hermanos, vea, quiero compartir un pasaje con ustedes que está en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34 de la Reina Valera, que dice así: Jesús le está hablando a sus discípulos, y hay que poner atención en este sentido. Jesús le está hablando a sus discípulos, no le está hablando a los inconversos de Judea, sino a sus discípulos. Y les dice de esta manera: mirad bien por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. O sea, Jesús le habla a sus discípulos. Como en este caso el Señor le habla a usted a través de este mensaje, le está hablando a usted, al discípulo de Cristo, que su corazón no se cargue ni de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Imagínense que el Señor le está diciendo a sus discípulos: no se ocupen de los afanes de la vida, no se ocupen de otras cosas, no descuiden la salvación que viene, dice, porque de repente puede venir aquel gran día. No se preocupen de los afanes de la vida. Y el dominio propio, cuando los estudiosos, los teólogos hablan sobre él, le llaman como la reina de todas las virtudes. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio, hermanos, es total dominio sobre las cosas que usted puede controlar, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas, dice así: al final del listado de las virtudes del fruto del Espíritu Santo aparece la templanza o dominio propio como uno del fruto del Espíritu Santo. Dice, en cambio, escuche, el fruto del Espíritu, o sea, este fruto solamente lo da el Espíritu Santo a usted. Usted no puede hacer nada por él. Caminando usted en el Espíritu, Él le va a dar a usted dominio propio. Si uno se aparta del Espíritu, si uno se aparta del Señor, entonces uno dice, ¿cómo lo voy a obtener? Si es el Espíritu Santo quien nos lo da. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, esto es la nueva versión internacional, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esta palabra, dominio propio, significa que el ser humano tiene que evitar embriagarse por sus propios sentimientos o deseos. Hermanos, muchas personas dicen, yo hago lo que yo quiera. Muchas personas dicen, por ejemplo, yo hablaba un día de estos con mi hija, hablaba con mi hija. Y entonces yo le decía, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, hermanitos, les han gustado los tatuajes? A mí personalmente me han gustado los tatuajes, ¿verdad? Pero dice la palabra, ya ustedes no se pertenecen, ya ustedes no hacen lo que quieran. Entonces yo puedo controlarme a mí mismo y no controlar lo que dice el resto del mundo. No lo que dice, por ejemplo, las corrientes del mundo. Porque las corrientes del mundo le dicen a usted con su cuerpo haga lo que usted quiera. Y hermano, y eso no puede ser así.
uno hace lo que Dios le mande. Entonces, yo puedo controlar mis emociones. Dominio propio, que antes de yo contestarle una mala palabra a una persona o contestarle de mala manera una palabra, mejor me calmo. Yo puedo tranquilizarme. Que antes yo llegaba y decía, yo hago lo que me dé la gana, yo voy donde yo quiera. Entonces usted dice, no, yo ya no puedo ir donde yo quiera, yo ya no puedo hacer lo que me dé la gana, porque hay un Dios que me está pidiendo a mí que yo tenga amor, que tenga gozo, que tenga paz, paciencia y todos los frutos del Espíritu, y sobre ellos el dominio propio. Imagínense que el mismo Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, le dice así: todo me está permitido, ¿verdad? Nueva versión internacional, esa es la versión, dice, pero no todo es para mí. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Hermanos, porque la naturaleza carnal, pecaminosa, hermanos, tiende a dominarnos a nosotros por cosas que no agradan a Dios. Ahora, aquí tengo algunos puntos, voy a mencionarlos, o vamos a pedirle al hermano de producción que ojalá los pueda anotar mientras lo mencionamos, para que usted lo anote ahí en su casa. ¿Qué cosas debemos de dominar nosotros como cristianos? Cosas que no nos dominen a nosotros más bien. Este dominio propio se refleja en muchos aspectos de nuestra vida, y entre los cuales vamos a mencionar estos. Vea, número 1, ¿qué tengo que dominarme yo? La manera como comemos. La manera como comemos. Hermanos, hay gente que es glotón, tiene mucha gula y está satisfecho, pero así deme más, quiere repetir, cuando normalmente ya comió lo que tenía que haber comido. ¿En qué tenemos que tener dominio también? La manera en que hablamos. Tener un dominio propio en la manera en que hablamos, ¿verdad? A veces la gente dice, yo hablo como yo quiera, a mí nadie. No, dice la palabra de Dios que usted tiene que tener dominio propio también para ser testimonio a las personas que lo rodean, ¿verdad? Recuerdo hace unos años atrás, cuando fuimos con unos hermanos a Sarapiquí, fuimos un grupo de hermanos del Ministerio de Alabanza, y recuerdo que cuando llegamos a un restaurante, mientras estábamos bajándonos del carro, parqueando el carro, y del parqueo al restaurante, un señor me dijo a mí que si me cuidaba el carro. Entonces le dije, sí, claro, con mucho gusto. Y solo por decirle, claro, con mucho gusto, él me preguntó, ¿usted es cristiano? Y entonces yo le dije, ¿por qué me pregunta eso? Y entonces me dice, por la manera suya en que habla. Hermanos, y yo nada más lo único que dije fue, sí, claro, muchas gracias. Y solo por ser un poquito amable ya identificó como, pero cualquiera dice, no me cuide nada, él se cuida solo. O sea, hay que tener también dominio de la manera de cómo hablar. También tenemos que tener dominio en la forma de cómo administramos nuestro dinero. Dominio propio, hermanos. Y en eso, bueno, esa es parte de finanzas también, debemos de tener cuidado las cuestiones de las tarjetas y todo, pero hay gente que quiere todo lo que va saliendo, lo va comprando a punta tarjeta, y después tienen problemas familiares, personales. Inclusive hablaba también en esta semana con un joven donde yo le decía, ¿qué tienes para ofrecerle a su posible o su futura esposa? Y esta persona más bien estaba muy presionado por deudas con tarjeta. Hermanos, ninguna mujer va a querer casarse con un hombre presionado, soltero con deudas de tarjeta. Entonces también hay que tener dominio. Hermanos, no puede uno andar gastando solamente porque quiere las tenis de moda, los pantalones de moda, plata que ni tiene. Debes de tener dominio inclusive para manejar la tarjeta. También en el uso del tiempo, hermanos, dominio propio en el uso del tiempo. También, hermanos, algo importante. Vea lo que le voy a decir, apréndaselo esta noche. Por ahí leí en un libro donde dice que el Facebook, el Instagram y el ¿cómo se llama? El Facebook y el WhatsApp van a ser testigos de que el tiempo no fue una excusa para buscar de Dios. Imagínense. ¿Cuánto tiempo pasas metido en el Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas en el Instagram o cualquier de estas situaciones que se usan, ¿verdad? Para estar uno metido en los aparatos electrónicos y esto, y no buscas leer la palabra de Dios, o pasas más tiempo viendo el Facebook, o viendo programas de televisión, viendo el Netflix, ¿verdad? Que estar compartiendo con tu familia. Tienes que tener dominio propio, inclusive para administrar tu tiempo, en tus actitudes, en levantarte temprano para buscar de Dios, para vencer la pereza.
dominio propio para vencer la pereza. Hermanos, que a veces uno dice, hermanos, somos templo del Espíritu Santo, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y a veces hay algunos hermanitos que ni ejercicio hacen. O sea, levántese tempranito, una vez a la semana, 2 veces a la semana, cuide su templo, tenga dominio propio, diga yo por amor al Señor. Hablaba con mi hija, hablando de los tatuajes, por ejemplo, y yo le decía a mi chiquita, bueno, la Biblia dice una cosa, bueno, algunos hermanos tendrán su argumento, esta célula no es para eso, y cuando tenga una duda, venga y me la pregunta y aquí la aclaramos. Pero yo le decía, Dios me entregó a mí el cuerpo así, sin mancha, y yo quiero entregárselo igual, aunque me hubiera gustado hacerme un tatuaje alguna vez. Pero, hermanos, uno tiene que tener dominio sobre las cosas propias, personales, ¿verdad? También hay que ministrar, tener dominio propio, ¿sabe para qué? Para servirle a Dios. Dentro de su agenda, hermano, hermana, ponga un tiempito para servirle a Dios también. Y sobre todo también dominio propio en los deseos de la carne. Ay, hermanos, una vez me decía una persona me decía, pastor, tengo problemas de infidelidad con mi esposa, porque mi esposa es un poco fría, ¿verdad? Y entonces, pastor, y usted sabe cómo es uno, ¿verdad? Nosotros los hombres. Y entonces yo le dije, ¿cómo somos nosotros los hombres? Entonces me dice, pastor, ¿usted sabe la naturaleza del hombre? Le digo, sí, la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza de un hijo de Dios es hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, hablar con su esposita, si hay algún problema en cuanto a estas cuestiones, pero uno no puede llegar y decir que los deseos de la carne es la naturaleza de un hijo de Dios, jamás, porque dice la misma Biblia que los deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu Santo. También tenemos que tener dominio propio en nuestros sentimientos. Y uno más para ponerles ahí en la lista es inclusive en la manera de vestirnos, ¿verdad? Hermanitos y hermanitas, ¿verdad? A veces uno dice, no, es que mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y la palabra de Dios dice que tenemos que tener dominio propio también a la hora de vestirnos. Tenemos que ser luz en las tinieblas, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras que hemos de tener nosotros dominio propio, ¿verdad? También Pablo le dice a Timoteo y le aconseja a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, le dice, porque Dios no nos ha dado a nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, Pablo le pone esta fórmula perfecta a la vida cristiana a Timoteo, sabiendo las grandes vicisitudes que Timoteo como joven podía tener, ¿verdad? Porque sabemos que Timoteo era un muchacho joven. Él exhorta a Timoteo para que con coraje, porque dice la palabra, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, o sea, coraje, de amor, de dominio propio. Entonces dice, usted tiene el poder, usted tiene el dominio para poder enfrentar a la vida. Y por eso Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, porque a través de Él nosotros podemos ser regulados. O sea, cálmese. Usted no puede decir que por ser hombre o por ser mujer, los deseos de la carne te van a dominar, porque ahora usted no sigue los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu Santo. Entonces, esto se puede decir que es como una autodisciplina. Y vamos a usar también un pasaje que usó el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 8, dice así. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué significa luchar como atleta? Hermanos, este versículo, este pasaje es importantísimo. Pablo le está poniendo un ejemplo a Timoteo de cómo tenemos que ser nosotros como cristianos. Sabemos que en los deportes, y los hermanos que practican deporte, no sé cuántos estamos practicando deporte en este momento, algunos ahorita por la cuestión de la pandemia y el encierro, hemos tenido que agarrar bicicleta, ¿verdad? Para empezar a bajar un poquito los kilos y estar en condición. Pero hermanos, los atletas de alto rendimiento tienen que abstenerse de algunas cosas. Y esto lo dice también la palabra en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27. Escuche bien. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero vea lo que dice la Biblia, 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice así, todo aquel que lucha, como usted y como yo estamos luchando en un mundo espiritual, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, o sea, no como a lo loco,
No, sino que tengo que estar muy centrado en lo que estoy haciendo. De esta manera peleo, dice el apóstol Pablo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. ¿Qué significa que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre? Que hay cosas que aunque yo quisiera hacer, no las puedo hacer. Me abstengo de hacerlas. Me abstengo de comentar. Me abstengo de chismear. Me abstengo, y le estoy hablando cositas así. Por supuesto, más se abstiene de las infidelidades y se abstiene de las pornografías y se abstiene porque hay cosas, como dice aquí la palabra, mire, dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o sea, no a lo loco. Yo no voy aquí como un cristiano corriendo esta carrera a ver qué sale. No, yo sé que hay cosas en mí que tengo que abstenerme. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, a servicio del Señor. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga, el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto. ¿Qué quiere decir? Yo fui antes heraldo y no venga a ser eliminado. O sea, que no puede ser que uno esté en esta carrera por un tiempito y después diga, no, me cansé, hermanito, me quedé botado. ¿Por qué? Porque las cosas que tenía que haberme abstenido, las cosas que tuve que haberme abstenido, no, usted sabe la naturaleza de uno. La naturaleza pecaminosa sí, pero la naturaleza espiritual nos dice otra cosa. Entonces, en los deportes los competidores se abstienen de muchas cosas, comidas, desvelos, drogas, etc. Y se someten a ejercicios constantes y de manera disciplinada con tal de ganar una corona corruptible. También el cristiano, mis queridos hermanos, tiene que ser autodisciplinado en su vida espiritual, en su tiempo devocional, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración y en servicio a Dios para mantenerse fuerte en el crecimiento siempre de su vida cristiana. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Tú tienes dominio propio? Ese dominio propio que estamos hablando hoy es, por ejemplo, hay personas, hermanos, que no están orando absolutamente nada como hijo de Dios. No están sacando tiempo de sus vidas para orar. Tienes que tener ese dominio propio y decir, aunque el cuerpo no quiera, yo me levanto a orar. Póngale el tiempo que usted quiera. Si pudieras todos los días en la semana está bien, pero hermanos, tiene que ser disciplinado, tener el dominio propio para ser disciplinado y decir, bueno, yo me voy a levantar unas 2 veces a la semana mínimo a orar por el Señor en las madrugadas. Tengo que ponerme de leer la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos cristianos que se congregan? ¿Cuántos cristianos que aman al Señor, que aman a los pastores, que aman a los líderes, no leen la Biblia? No leen la Biblia, hermanos. Hay hermanos que, por ejemplo, están viendo una transmisión, sea de célula o sea una transmisión del culto, hermanos, y no traen la Biblia a ver, sino que se están viendo aquello como un espectáculo. Hermano, lea la palabra de Dios, sea disciplinado, tenga dominio propio. Y eso, hermano, de que los Martínez somos así, que los Arias somos así, que los Campos somos así, no es así. Nosotros somos ahora hijos del Rey de Reyes y Señores de Señores, y tenemos de tener una vida donde nosotros podamos dominarnos. Hermanos, eso de que es que yo nunca me he aguantado a nadie, yo digo lo que sea, absténgase, porque la palabra de Dios dice que hasta pasa por sabio el necio cuando se calla. O sea, leamos la Biblia, hermanos, y les pido por favor, hermanos, que podamos ejercer en nosotros el dominio propio. Hermanos, que Dios me los bendiga, gracias por su atención y nos vemos en la próxima célula.